tenemos unos minutitos más para empezar la clase con todos. Bien, muy buena noche. Ahora sí vamos a empezar las clases. Yo sé que la situación no es la normal, no es como quisiéramos seguir pasando presencialmente. Sin embargo, nos tenemos que adaptar a la nueva tecnología y tratar de aprobar al máximo este curso. Yo voy a hacer todo lo posible por colaborar a ustedes. Mi intención es de que no se perjudiquen. Si antes era estricto, lo voy a hacer más, si quiere, más condescendiente con ustedes, pero pondremos las leyes de juego. Por favor, los que tienen sus apodos colocados aquí, los van a cambiar a sus nombres, si no yo no puedo hacer ningún seguimiento. Entonces, como ustedes tienen todo el contenido de la materia, yo voy a ir avanzando tema por tema, y si alguien quiere interactuar o preguntar algo, lo único que hace es habilitar su micrófono para que yo pueda responder, o si no, por medio del chat. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? No sé si ahora me escuchan todo. Ya he visto que me han mandado una pregunta, ¿cómo será el primer parcial? Entonces vamos a ir absorbiendo preguntas. ¿Cómo es una nueva metodología esta? Vamos caminando primero para poder ver qué es lo que ocurre con esto. Obviamente las condiciones han de cambiar, ya que el proyecto, que es el fuerte que ustedes hacen para aprender la materia, lo vamos a realizar, pero la corrección, vamos a ver cómo lo hacemos más adelante. Sin embargo, el primer parcial vamos a tomar sobre todo lo que es los temas, los 10 temas que tienen ustedes ya bajados,
que es la parte teórica. Y una vez que vemos esto, pues lo voy a mandar al examen, tengo un tiempo determinado para resolverlo y posteriormente vamos a avanzar con el proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hablar? No sé, tema. No sé. Bien, este es un tema que ya lo habíamos avanzado. En primer lugar, vamos a ver un poquito lo que es la bibliografía que nosotros vamos a utilizar. Y el documento base es la tesis por descripción de hormigón preforzado que ha sido efectuado por alumnos en la Universidad Mayor de San Simón, que lo que tienen ustedes ahorita es muy similar a los que se han comprado el folleto. Entonces pueden hacer su seguimiento en base a esto. Yo voy a ir avanzando justamente en base a todo lo que está escrito aquí. El primer tema, tesis por descripción del hormigón preforzado, es la base de todo lo que se va a avanzar la clase. El segundo, el diseño de estructuras de concreto preforzado de Tejelin, es un documento básico para que ustedes puedan consultar y ampliar mayor sus conocimientos sobre todo lo que significa el hormigón preforzado. El otro tema, el de estructuras de hormigón preforzado, es de Arthur Nilsson. Ese es un tema un poco más profundo. En realidad, estructuras de hormigón preforzado de Nilsson y de Johansen son temas para mi especialidad, si ustedes quieren hacer su tesis o algún trabajo en su vida profesional. Y el AASHTO, AS Bridges American Association, vamos a utilizar el SBR para la elaboración del proyecto, juntamente con el ACI estándar 31895, que es el ACDR que utilizamos justamente para fuentes que no son calculadas con el RFD. Pero para todos ustedes que se basen en tesis por la descripción del hormigón preforzado de la OMS. Allá va a estar. ¿Alguna pregunta? En cuanto a la pregunta del examen, ¿será virtual? Eso yo no los puedo decir porque no tengo yo la certeza si vamos a seguir en clases virtuales o vamos a volver a clases presenciales o semipresenciales. Pues que les decía al principio, vayamos caminando poco a poco. Ya en el desarrollo de todo lo que es la teoría, vamos a ir esclareciendo el panorama. El ideal sería volver a clases presenciales, porque mucho más van a aprender. Más ahora que teniendo este documento, que ustedes lo están viendo, la mayoría de los gráficos han de estar ya con data display, podemos ponerlos. Entonces, la explicación va a ser mucho más profunda que antes. Entonces, en cuanto al examen, el primer examen yo creo que sí ha de ser virtual, pero esperemos que para el proyecto ya lo hagamos presencialmente. ¿Alguna pregunta más? Bien, como no hay preguntas, entonces, ¿cómo vamos a hacer el avance de la materia? Eso ya también es un repaso, si quieren, en que teníamos teoría del hormigón preforzado,
todo lo que esta teoría va a significar el primer examen parcial sobre un valor del 100%. En cuanto al proyecto, se va a realizar el proyecto. Vamos a ver cómo lo hacemos para que ustedes puedan mostrarlo. Entonces, si hacemos el proyecto y ustedes pueden presentarlo, en el segundo parcial es el 65% de los 100 totales y la defensa sería el 35%. Pero eso lo dejaremos pendiente para ver cómo vamos a hacer. Una vez pasadas estas dos etapas, ustedes ya conocen que si uno pasa el examen final, los que no han aprobado en las dos instancias anteriores y los que no aprueban el final, tenemos el examen en segunda instancia. Es importante aclararles que el examen final necesariamente tienen que aprobar el proyecto. Si no han aprobado el proyecto, entonces directamente no tendrían oportunidad de entrar al examen final. ¿Hasta aquí está todo claro? Bien. Entonces, si está claro por aquí, entonces podemos seguir avanzando. Y vemos los antecedentes, una breve reseña histórica. El hormigón preesforzado fue creado después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente en 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, toda Europa estaba devastada. Y a raíz de que estaba devastada, es de que las fábricas, los caminos, los puentes, las construcciones, todo había sido destruido y había que empezar a reconstruir Europa. Entonces, cuando se quiso empezar a construir, se vio que las fábricas, tanto de cemento como de fierro, habían sido totalmente destruidas. Entonces cuando se pensó que reconstruir Europa sin fábricas de acero y sin fábricas de cemento era un poco menos que imposible. Por consiguiente, apareció felizmente un ingeniero francés de nombre Eugène Freycinet. Y él dio las primeras pautas para la utilización de menor cantidad de acero para poder avanzar con la reconstrucción de Europa. Y esto lo hizo en base a, ustedes lo van a leer aquí, directamente él colocó sobre una mesa, aquí lo vemos, una cantidad de libros. Y estos libros, obviamente, hay dos formas de levantarlos, de llevarlos de un lado a otro. Si los colocamos uno encima de otro, lo que estamos haciendo es aguantar el peso y lo podemos trasladar. Pero en el otro caso, si nosotros colocamos apilados los libros uno al lado del otro y apretamos con las manos esa fuerza P que ustedes están viendo actualmente, estas fuerzas, si ustedes colocan esto, entonces van a ver que los libros del medio no se van a caer. Uno, por la fuerza de compresión que se está creando, y segundo, por la adherencia que existe entre libro y libro. Por eso es que tienen que hacer superficies con una rugosidad, cierta rugosidad, para que no colapsen. Imagínense si fueran cubos de hielo y nosotros queremos aprender, imposible podríamos levantar uno al lado del otro. Entonces, para poder hacer esto, Freycinet vio que se podía, sin necesidad de fierro de tracción, garantizar que esos libros del medio no colapsen. Entonces, el segundo paso que él hizo fue, ¿qué pasa si en vez de las manos yo coloco un resorte o un elástico a través del eje neutro de los libros? Es decir, la perforación de los libros hacía un nudo en este sector, lo jalaba de este otro lado, el rato que yo soltaba el elástico resorte, inmediatamente el resorte trataba de volver a su posición inicial, logrando el apretón entre libro y libro. Esa es la compresión que nosotros queremos crear para que en base a esta compresión no colapsen los libros o elementos estructurales centrales. Ese fue el primer tema. Entonces estaba creando lo que se dice aquí el FC, la tensión de compresión pura. Esa compresión es igual al esfuerzo de compresión que se aplica. En realidad el esfuerzo de reacción del acero al tratar de volver a su posición inicial, dividido entre el área de la sección. Esta es la sección
en sección de corte. Entonces, esto funcionó perfectamente. Al crear una compresión pura, estamos evitando que en esta parte de abajo se coloque acero de tracción. Estamos queriendo con una pura compresión garantizar si quieren, aquí hay un apoyo y aquí hay otro apoyo. Hagan de cuenta que este es un puente y estos son segmentos. O sea, llamarlos si quieren dovelas sucesivas. Entonces, en el momento que ustedes tienen las dovelas sucesivas y hacen esta operación, apoya aquí y apoya aquí, y todos estos segmentos no colapsan gracias a esta fuerza de compresión. ¿Alguna pregunta? Bien. En base a esta el primer experimento, Flechinger dijo, ¿qué ocurre si yo desfaso esta fuerza de compresión por debajo del eje neutro? Aquí se fijan que la fuerza de compresión P y la P ha sido desfasada una cierta distancia que se llama excentricidad. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Lograr una compresión pura, lo mismo que existía en el caso anterior, y además estamos creando un momento interno. Ese momento interno es el esfuerzo por la excentricidad dividido entre el módulo resistente de la sección. Entonces tenemos una tensión de compresión y una tensión debida al momento interno que hace que esto funcione hacia arriba, esto funciona hacia arriba y nos deforme el borde superior. Al deformar el borde superior, estamos logrando crear una contraflecha. O sea, esto se va a deformar gracias a este momento interno aquí. Y este momento interno aquí, esto se deforma así. Estoy exagerando, pero se deforma así. Y esto de aquí se llamaría la contraflecha, preflecha, si quieren, que va a contrarrestar las deflexiones que se producen en la parte de abajo cuando actúen todas las cargas externas. Entonces, si quieren de aquí, cuando estamos colocando el cable en forma recta aquí, estamos hablando de un sistema pretensado. Y vamos a ver más adelante que la materia se llama hormigón reforzado. Quiere decir la aplicación de tensiones previas antes de la aplicación, antes y durante la aplicación de las cargas para crear estados elásticos y se puede aplicar la teoría de las estructuras. Entonces, si estamos creando estados elásticos previos, es la deformación justamente que estamos logrando aquí, para que con el peso de todos los elementos, las cargas externas, logremos que en la fibra inferior nunca exista tracción. Al no existir tracción, entonces estamos eliminando la necesidad de colocar acero de tracción. Eso disminuye considerablemente la construcción, la restauración de Europa, ya que estamos solamente colocando cables. Este de aquí, que lo bajamos aquí abajo, es un cable que ha sido estirado y cuando trata de volver a su posición inicial se está produciendo una compresión en todos los elementos. Por consiguiente, el acero que necesitamos para tracción ha sido eliminado gracias a la compresión pura que se está creando en el elemento estructural. Como en este sistema no estamos pasando un cable recto, directamente no podríamos lograr un cable curvo. Por consiguiente, el momento interno es el P por el E que hace que esto funcione así y nos deforme en la parte de arriba. Entonces estaríamos hablando de que primero están los segmentos construidos, endurecidos, y después hacemos pasar un cable por los segmentos. Lo anclamos de un sector y lo jalamos de otro sector. Al jalar de otro sector, logramos un anclaje nudo aquí, entonces el cable va a tratar de retornar a su posición, creando la compresión y el momento interno que nos deforma la estructura. En este caso estamos pretensando. ¿Qué quiere decir? Que estamos estirando los cables antes del endurecimiento del hormigón. En cambio, en este otro caso, en el sistema post-tensado, nosotros vemos que tenemos una trayectoria curva. Esta trayectoria curva nos facilita porque el rato de jalar estos cables, esta parte trata de levantarse gracias a esta fuerza de aquí. Entonces, como tenemos una fuerza uniformemente
distribuida, que tiende a ir hacia arriba, nos deforma la estructura. Obviamente que en este caso, primero vamos a vaciar el hormigón, creando un orificio o un paso, un conducto de paso dentro de los elementos segmentados. Para eso es que se coloca lo que se denomina las vainas. Cuando nosotros estamos hablando de las vainas, estas vainas que son de latón se van colocando con una cierta trayectoria que debe corresponder directamente, vamos a ver más adelante también, corresponde a una ecuación parabólica de segundo orden. Y les voy a explicar posteriormente por qué. Pero esto no es una curva caprichosa, sino que representa el diagrama de deformación de tensiones de los momentos cuando estamos hablando de tensiones unitarias. Entonces, esta va a ser una ecuación parabólica de segundo orden que va a seguir la vaina. Entonces, una vez que endurece todo este hormigón, recién hacemos pasar los cables, los anclamos en un lado y estiramos del otro lado, produciendo la compresión del elemento, porque esta fuerza de aquí hay que tener una fuerza horizontal, que es la que va a comprimir, y una fuerza vertical hacia arriba, que va a contrarrestar todas las cargas producidas por los cortantes. Entonces, en este sistema estamos hablando del sistema post-tensado, porque primero se vacía el hormigón y después se tesa. En este caso, primero se tesa y después se sueltan los cables para lograr la compresión. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere hablar, simplemente active su micrófono, que yo lo voy a permitir hablar. Si bloqueo todos los micrófonos, es justamente para que no se distraigan con ruidos externos de algún micrófono de alguien que está hablando, y vamos a lograr una concentración mayor en esta clase. Por consiguiente, el aprovechamiento también va a ser mucho mayor, pero eso no quiere decir que ustedes no tienen el derecho a hablar. Si alguna persona quiere hablar, simplemente pídame que me habilite su micrófono y yo con todo gusto hacer. Esa es una forma de charlar, la otra es en forma de chat. Yamil, ¿tú quieres hablar? ¿No? Si alguien quiere hablar, hacer alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces volvemos aquí un poquito para facilitar esta tensión previa que se introduce en el elemento estructural. Sería por conveniente, esto lo que decía, el P sobre A significa compresión pura. Y este momento interno, que es cuando desplazamos una cierta excentricidad, es el preesfuerzo por la excentricidad. Aquí lo vemos, es preesfuerzo por la excentricidad. Y el módulo resistente es lo que resiste nuestro hormigón. Ustedes ya han visto que las diferentes secciones que nosotros tenemos están en función del módulo resistente, que está en función de la base de una sección rectangular, por ejemplo, tenemos base por altura al cuadrado dividido entre 6. Sin embargo, vamos a ver más adelante que este módulo resistente no es único, ya que cuando estamos hablando de una estructura simétrica, podemos decir que es el módulo resistente de la fibra superior es igual al módulo resistente de la fibra inferior. Pero si la figura o la estructura no es simétrica, como es el caso de las vigas BP de puentes, entonces quiere decir que el módulo resistente inferior no ha de ser necesariamente igual al módulo resistente de la fibra superior.
Por consiguiente, tendremos que calcular módulo resistente de la fibra interior y módulo resistente de la fibra interior. Esto lo vamos a ver más adelante con el teorema de Steiner, que ya lo hemos visto también. Esto es como un repaso esto, para que ustedes directamente puedan ir avanzando. ¿Alguna pregunta? Aquí estoy habilitando el chat y el micrófono para que podamos interactuar más fácilmente y podamos intercambiar criterios. No se olviden que esto ya lo hemos llevado en clases presenciales. Lo que estoy haciendo en este momento es directamente hacer un repaso, si quieren, para poder avanzar y entender perfectamente la materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No está el chat. Nadie tiene ninguna pregunta. Está muy claro todo. Aquí hay una pregunta que me parece interesante. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer con esto? Estamos queriendo crear, aquí vemos, una contraflecha superior, aquí arriba. Entonces, si nosotros colocamos los cables aquí arriba, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una flecha hacia abajo. Por consiguiente, si estamos creando una flecha abajo, necesitaríamos armadura de tracción en la fibra interior. Lo que estamos queriendo hacer es que con la pura compresión, al apretar esto de aquí, se deforme hacia arriba nuestra estructura, hacia arriba, de tal forma que cuando vengan las cargas verticales de las cargas de servicio o cargas externas, esta curvatura que se produce así vaya bajando. Y la condición es que aquí en la fibra interior nunca se produzca tracción, porque para nosotros la tracción es un crimen, porque si metemos tracción en la fibra interior necesitamos colocar acero de refuerzo. Entonces entraríamos en un sistema de hormigón armado. Esa es la gran diferencia que existe con el hormigón preforzado. En el hormigón armado nosotros tenemos las tensiones de compresión, las absorbe directamente el hormigón, y las tensiones de tracción las absorbe el acero. En este caso estamos prescindiendo del acero, de tal forma que con la pura compresión nosotros aguantemos y no se produzca tracción en la fibra interior. Por consiguiente, no podemos colocar fibra superior, porque nuestra intención es de forma hacia arriba. O sea, si quieren hacer una contraflecha de la flecha que se va a producir debido a las cargas externas. ¿Está claro? Aquí estoy leyendo. Sí, está claro, está claro. Que no sea en neutro, en el eje neutro. Y si los cables los ponen en una parte superior, lo que es ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Este es el principio básico del hormigón preforzado. No vamos a colocar acero para tracción. O sea, nos vamos a olvidar directamente del acero de tracción. Y para contrarrestar esto, vamos a crear una compresión suficiente para que esta sola compresión aguante las tensiones de tracción, garantizando que en la fibra inferior aquí nunca exista tracción.
Por consiguiente, para nosotros, todo lo que es tracción ha de ser negativa y todo lo que ha de ser compresión ha de ser positiva. Siempre. Por eso que si se fijan aquí, estamos haciendo esfuerzo sobre el área, es la compresión, y está como positivo. Y el esfuerzo por la excentricidad sobre el módulo resistente también es positivo para la fibra inferior. El cable de atracción no solamente trabajará en el campo elástico, obviamente. Cuando nosotros estamos hablando de una estructura de hormigón armado, estamos hablando de una estructura plástica. Desde el momento que nosotros estamos introduciendo cables internos, estamos transformando una estructura plástica en una estructura elástica a la que podemos aplicar la teoría de las estructuras. ¿Qué quiere decir esto? En hormigón armado, cuando yo meto una carga viva aquí arriba, esto se deflecta, que es la flecha o deflexión, y nunca más vuelve a su posición inicial. En cambio, en hormigón reforzado, al tener cables dentro de la estructura que han sido testados, actúan como resortes. Entonces, cuando pasa el tren tipo aquí, esto se deflecta, pero deja de pasar el tren tipo y otra vez vuelve a su posición inicial. Entonces, estamos transformando una estructura plástica en una estructura elástica. Esa es la gran diferencia que existe con el hormigón armado. En el hormigón armado, una vez que se ha deflectado una estructura, se queda ahí. No vuelve nunca más a su posición inicial. En cambio, en el hormigón preesforzado, no. Toda la carga viva se deflecta, pero gracias a estos torones que internamente vuelven a su posición inicial. Obviamente que tanto hacer esto de pasa la carga viva, se relaja, otra vez vuelve a su posición inicial, se van produciendo relajación del acero, pérdida de compresión del concreto, y es lo que se denominan pérdidas. Por eso que cuando se habla de hormigón preesforzado, se calcula el valor del hormigón preesforzado como cálculo inicial, pero en el tesado, en tiempo es igual a cero, el momento del tesado, tenemos que aumentar las pérdidas que se van a producir en la vida útil de la estructura. Aquí hay otra pregunta. Una ducha al crear la contraflecha, nuestra viga no necesitará el refuerzo de acero en la parte superior. Sí, esto es muy bueno. Ha de existir acero. Obviamente no es que estoy eliminando totalmente el acero, ya que, por ejemplo, los efectos de cortante van a ser absorbidos no por estos cables o torones que estoy tesando. Todo lo que es cortante ha de ser absorbido con el mismo acero de una tensión de potencia de 5.000 kilofons por centímetro cuadrado. Pero eso es solamente para efectos de cortante. Y obviamente en la parte superior vamos a tener que colocar, que en el hormigón armado igual, para que no se caigan nuestros chivos, tenemos que colocarse en el nivel superior. Pero no está trabajando a la flexión. A la flexión trabaja la pura compresión que nosotros tenemos. Aquí hay otra pregunta. Al generarse la deflexión, ¿no estaría dañándose el hormigón o generar fisuras a largo tiempo? Nosotros sabemos que el hormigón siempre trabaja fisurado. Pero justamente, si estamos trabajando con muy altas tensiones, tanto del acero como del hormigón, entonces se está minimizando el efecto de fisuración. Cuando estamos hablando de hormigón preesforzado, no vamos a trabajar con una resistencia cilíndrica, lo mismo que el hormigón armado. En el hormigón armado estamos hablando de 21 megapascales, 25 megapascales. En cuanto al hormigón, en el hormigón preesforzado estamos hablando de 35 megapascales como resistencia cilíndrica mínima. ¿Y esto por qué? Justamente porque los cables o torones que nosotros vamos a colocar para poder realizar la compresión en la estructura son de muy alta resistencia. Esas tienen una tensión de rotura de 270 KSI. Ese KSI, ustedes si lo conocen como una medida inglesa, que es el Keep Square Inch, que transformándola en MKS tendrían 18.769 kilopons por centímetro cuadrado, que es muy superior a los 5.000 kilopons por centímetro cuadrado del acero normal que nosotros podemos comprar en ferretería. Entonces, si nosotros estamos utilizando un cable de acero de muy alta resistencia, obviamente que el hormigón también tiene que ser de muy alta resistencia. Y al estar trabajando con esto, el efecto de fisuración, de tanto subir y bajar por la situación de la carga viva,
Obviamente se va a producir fisuración, pero no tiene ningún problema, porque esto no daña a la estructura. El hormigón siempre trabaja fisurado. ¿Alguna pregunta más? Creo que no tiene más preguntas. Entonces haremos un poco de memoria, lo que ustedes ya conocen. En este caso, yo estoy colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, segmentos, que pueden ser una dovela, 2 dovelas, 3 dovelas. Por lo general, este es un hormigón vaciado y compacto, a no ser que estén hablando de dovelas sucesivas. Pero en vigas de puentes, por ejemplo, estamos hablando de vigas BPRs, que es una viga entera vaciada. Por eso mismo es de que hay que dejar la vaina aquí, para que una vez que se vacíe el hormigón, incluyendo los conos, hembras en los apoyos, se pueda posteriormente introducir dentro de esta vaina o conducto de paso los torones que han de hacer que se cree directamente este cable va a tratar de colocarse recto. Y al tratar de colocarse recto, se va a provocar la deflexión superior, que es la contraflecha que va a contrarrestar a todas las flechas producidas por las cargas de servicio, cargas externas. Claro, ¿alguna pregunta más? La mejor forma de aprender es interactuar. Obviamente, cuantas más preguntas ustedes tengan, no se queden callados, porque las dudas siempre son incógnitas en la vida. En cambio, si ustedes van solucionando desde el principio las dudas, aclarando, el hormigón profesor va a resultar muy fácil. Sí, en caso sí, adelante. ¿Será que con el comando anotar hay un lapsito para indicar más específicamente? ¿Podría explicar? Tiene esa opción para que raye. Sí. Perdón. Eso sí, bien. Más entendible va a ser así. El momento que yo creo aquí un momento interno, estoy creando aquí un momento interno, si se fijan, este momento interno es el preesfuerzo por la excentricidad, o sea, esta fuerza, P. Por esta excentricidad me crea un momento interno. El momento que estoy creando un momento interno, ¿qué estoy haciendo? Estoy deformando esta estructura en esta forma. ¿Qué significa? Que esto de aquí es la contraflecha creada por mi persona. Cuando vengan las cargas superiores aquí, esta flecha se va disminuyendo. Porque al crear esta deflexión, obviamente la fibra interior también se está deformando hacia arriba. O sea, lo mismo que está pasando arriba, está pasando abajo. En este momento estoy creando una tracción en la fibra superior y estoy creando una compresión en la fibra inferior. Obviamente que ni la compresión ni la tracción tienen que superar los admisibles. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo empiece a meter cargas aquí, cargas de servicio, cargas externas, esta deflexión aquí va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, pero aquí también va a ir bajando. Entonces, el preesfuerzo que yo estoy creando debe ser suficientemente capaz de lograr que nunca pase esta curva, pase del horizontal hacia abajo. El momento que esto se ponga plano y empieza a formarse una deflexión así, directamente va a producir tracción en la fibra inferior. Y si produce tracción en la fibra inferior, no tengo acero que me aguante la tracción. Por consiguiente, va a colapsar la estructura. Ahora, la pregunta anterior, ahora estoy cayendo porque me la hicieron. Dicen, ¿no tendrá armadura superior? Aquí, porque aquí se está creando tracción. Pero hay una tracción que aguante el hormigón. Esa tracción máxima que aguante el hormigón significa menos 1.59 raíz de las resistencias cilíndricas del hormigón. Esa es la tensión de tracción que aguanta el hormigón. Mientras no supere eso, no va a colapsar la estructura. Entonces tengo que verificar que en la fibra superior no supere el admisible de tracción que aguanta el hormigón. Repito, es menos 1.59 raíz del F'(C). Y en la fibra inferior tampoco puedo superar la compresión máxima que me aguanta el hormigón, porque si supero la tracción máxima del hormigón, se me va a producir aplastamiento de la estructura y también va a colapsar la estructura.
Entonces podemos decir que en el tiempo que nosotros tesamos estos torones, se va a producir la tracción máxima en la fibra interior, pero también se va a producir la compresión máxima en la fibra interior. Son las máximas tensiones de tracción y de compresión en tiempo igual a cero. Es rato que estoy tesando mis torones o cables. ¿Alguna pregunta más? Claro. ¿Qué pasa? Esta pregunta, para las deflexiones diferidas, ¿puede que supere las deflexiones admisibles? Sí. ¿Qué pasa si la fuerza de preesforzado, de compresión que yo estoy creando es demasiado grande y hace... ¿Perdón? Por favor. Perdón, ha habido una interferencia. Fíjense que aquí, si esta es mi tracción admisible máxima, y debido a que yo tengo un esfuerzo muy grande, se me está produciendo una mayor tracción aquí, obviamente va a colapsar mi pieza. Y si también se produce una tracción, una compresión mayor aquí, va a colapsar mi estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Como la tensión de tracción que me aguanta el hormigón ha sido superada, colapsa mi estructura. Entonces, la solución lógica sería, tengo que aumentar la altura de mi viga para que me aguante una mayor tracción y una mayor compresión. Sin embargo, el tomar esa decisión de que aumentar la viga es totalmente antieconómica. Entonces, en vez de hacer esto, lo ideal sería hacer tensiones diferidas. ¿Qué significa hacer tensiones diferidas? Ir tesando estos torones gradualmente de tal forma que nunca superen los admisibles. Como en este caso, en el post-tensado, yo puedo tesar los torones que yo quiera. En esta vaina que está tesada aquí, solamente puedo alojar 12 torones. Por eso es que no solamente va a existir una vaina, puede haber 3 vainas, 4 vainas, dependiendo del número de torones. O sea, el número de torones dividido entre 12 me dará el número de vainas. Entonces, yo estoy haciendo la idea, está pasando por el eje neutro y estoy tesando estos torones dentro de esta vaina. Entonces, pero ¿quién me dice que en tiempo es igual a 0? O sea, el tiempo de tesar, yo tengo que aplicar todo el esfuerzo. No necesariamente. Si yo tengo aquí 11 torones, nadie me obliga a que yo tese los 11. Yo puedo tesar 8. Y con los 8 no estoy superando la tracción admisible ni la compresión admisible. Entonces yo solamente teso 8. Y cuando yo vacío otra carga aquí encima, obviamente esto va a bajar. Entonces puedo tesar los que no tesé anteriormente. En otras palabras, es controlable en el sistema post-tensado los torones que se van a tesar. No estoy obligado a tesar todos, como es el caso del hormigón pretensado. Aquí, estos cables estoy tesando contra, primero estiro los cables, después se vacía el hormigón, suelto los cables y ahí se produce la compresión. Pero poder trasladar esta viga a su posición, yo tengo que soltar directamente mis extremos. O sea, en este caso del pretensado, estoy obligado a tesar todos los torones. En este caso del posttensado, no. Yo puedo tesar el número de cables que yo quiera e ir controlando que las tensiones nunca superen los admisibles. ¿Alguna pregunta más? Bloquea el audio, ingeniero. Bloquea. ¿Alguna pregunta más? ¿El tesado puede generar deformación lateral? Sí. Justamente, vamos a verlo más adelante, pero a mí me alegra que tengan la inquietud. Cuando ustedes tesen, ya sea en el sistema post-tensado o en el sistema pretensado, cuando realicen el tesado, nunca pueden salirse del núcleo central. Ustedes ya saben que cuando ustedes calculan el núcleo central de una sección, tienen un caso D en la fibra inferior y un caso T en la fibra superior. Entonces, si ustedes no van a
no van a salirse del núcleo central, no se ha de producir ninguna torsión. Ahora, si las resultantes de los cables es antesado, está fuera del núcleo central, obviamente se va a producir una torsión. Y el hormigón preesforzado no trabaja la torsión porque revienta inmediatamente la estructura. La condición sine qua non para que se pesen los torones, ya sea un torón o 100 torones, es que mientras se vaya soltando los torones, se pueda ir graduando de tal forma que las resultantes de los torones soltados nunca salgan del núcleo central. ¿Alguna pregunta más? Es de arriba hacia abajo. El que escribe hacia arriba está. Los que escriben abajo. No, nos vamos abajo. El tesado puede generar deformación lateral, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Aquí hay una, a ver. Y podría ser una alternativa a la aplicación de tensiones diferidas el uso de un sistema combinado hormigón armado y hormigón reforzado. Por otro lado, si se da el caso de complicaciones y aún con tensión diferida se requiere aumento de tanto lo diga, es posible compensar esto. Correcto, pero creo que estamos yendo un poco rápido, porque existen diferentes tipos de preesforzado. El que estoy viendo en este momento y lo estoy explicando es el preesforzado absoluto. Quiere decir que con la pura compresión yo tengo que contrarrestar todas las cargas. Sin embargo, existe el preesforzado absoluto de lo que se denomina el semipreesforzado. ¿Qué quiere decir semipreesforzado? Significa que no toda la estructura está preesforzada, solamente algunos elementos. Este es el caso de los puentes, en que nosotros vamos a preesforzar solamente las vigas, pero la losa, el diafragma, las aceras, bordillos, pasamanos, eso hace el hormigón armado. Entonces estamos hablando de estructuras semi-preesforzadas. Y la última que corresponde a esta, para responder a esta pregunta, es las estructuras parcialmente preesforzadas. Entonces ustedes han debido ver, si los que han ido por allá, que me hace esta pregunta, han debido tener experiencia un poco en la obra, en que se hace que cuando el prostorso es demasiado grande, para no aumentar la altura de la viga, entonces podemos colocar aquí en la fila inferior armadura de tracción, pero solamente la tracción que no está siendo absorbida por la compresión pura. Entonces, sí, es una estructura mixta, si quieren, que se llama parcialmente preesforzada. Se preesfuerza la mayor cantidad de las tensiones y la tracción que podría presentarse, que ya no es absorbida por el preesfuerzo, se la absorbe con armadura de tracción. Y esta armadura de tracción se va a hacer con acero que se encuentra en ferreterías, con una tensión de fluencia de 5.000 kilopons por centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, de cualquier forma, yo quiero hacerlo así con Zoom, justamente para que ustedes vayan liberando sus inquietudes, sus dudas, porque muy fácil sería a ustedes pasarles el Classroom, tiene el contenido, y es como darles un libro. Y el libro, obviamente, a veces no puede captar fácilmente y otras veces no. Por eso mismo es que con el Zoom que estamos haciendo, estamos interactuando. Yo pienso que más adelante va a haber un poco más de fluidez, y con esta fluidez que tengamos, vamos a ir mejorando el sistema. Si alguien no tiene alguna pregunta más, yo pararía esta clase para volver al día de mañana con el siguiente tema, de tal manera de ir cumpliendo con el cronograma y con el tiempo que tenemos. No se olvide que nosotros tenemos que cumplir un cronograma, y el 19 de agosto yo tengo que entregar notas. Entonces, estamos empezando 11,
Vamos a tomar un examen intermedio. Creo que lo tengo por aquí. Aquí está el examen, el primer examen parcial referente a toda la teoría, ha de ser el martes 17 de junio. Ese es miércoles, perdón. Miércoles 17 de junio vamos a tomar el primer examen parcial referente a todo lo que es la teoría del hormigón reforzado. La idea es de que una vez que ustedes aprendan la teoría, yo creo que van a estar capacitados para realizar cualquier cálculo de hormigón reforzado. Sin embargo, para complementar y ver los problemas que se podían ir presentando y ante la imposibilidad de realizar clases prácticas, porque tendríamos que ir a un puente, tendríamos que ir a un edificio reforzado, cosa que es muy difícil y sobre todo por la cantidad de alumnos, ustedes son 91 alumnos, es difícil que en alguna obra nos permitan ir a hacer clases prácticas. Entonces, la única forma de contrarrestar esto es haciendo el proyecto. Entonces, en el proyecto vamos a ir avanzando poco a poco. Yo voy desarrollándolo así por el Zoom. Y ustedes, con los valores que tengan, van a ir calculando su propio puente. Y bien, no es una estructura única en un puente. Sin embargo, yo lo utilizo siempre como un proyecto, debido a que es la estructura que más solicitación de tensiones tiene. Entonces, al considerar la mayor cantidad de tensiones, cuando vayamos al caso de un edificio, obviamente las tensiones que nos intervengan las vamos a volver cero. Por consiguiente, nuestra ecuación de tensiones para calcular el esfuerzo inicial va a ser mucho menor. Pero el principio es el mismo. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a cerrar hoy día la clase. Vayan estudiando, las preguntas no están cerradas. Si alguien hoy día estudia este tema y recapitula un poco lo que hemos avanzado y mañana tiene una duda, con toda confianza, Galá, no es tema avanzado, es tema terminado. Bien, muy buenas noches.